Ya, entonces habíamos quedado en los principios formativos del procedimiento, vimos la mediación y la inmediación como pilares fundamentales, ¿no es cierto?, de los procedimientos, dependiendo de la oralidad o la escrituración, la concentración y la desconcentración en ese mismo escenario. También la publicidad de secretos, recordamos también todo el tema que analizamos cuando vimos las bases de la Administración de Justicia, específicamente el artículo 9 del COD, y dijimos que íbamos a reproducir lo que señalamos a propósito del secreto, que es una excepción actualmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existiendo algunas situaciones, ¿no es cierto?, en la justicia penal y en ciertas cuestiones más bien de orden disciplinario administrativo del ejercicio de las facultades económicas de los tribunales superiores de justicia, la economía procesal y me parece que quedamos en la preclusión y la eventualidad. Este es un concepto muy empleado dentro del derecho procesal. La preclusión se presenta, ¿no es cierto?, en razón de que todo procedimiento, todo proceso, es decir, procedimiento, ¿no es cierto?, porque el proceso se desenvuelve a través de distintas fases, ¿no es cierto?, o etapas, y también deben cumplirse ciertos tiempos dentro de este procedimiento, en la que el legislador le impone a las partes, ¿no es cierto?, esta necesidad de ejecutar o realizar un determinado acto jurídico procesal, un acto concreto, ¿no es cierto?, dentro de los tiempos que este procedimiento determina, de manera que si la parte no la realiza de manera oportuna, va a perder la posibilidad de realizarlo posteriormente. El caso más común sería el de la que se produce en el juicio ordinario, o en cualquier juicio en realidad, en la que el legislador, luego de emplazado el demandado, siempre fija la oportunidad procesal en la que éste debe defenderse. Ya la defensa generalmente está asociada a una contestación, misma en la que puede allanarse llanamente a las peticiones de su contraparte, controvertir todo y cada uno de los fundamentos del libelo pretensor, oponiendo excepciones de fondo o defensa, o simplemente no hacerlo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, que emplazado el demandado, eh, es decir, notificado válidamente con arreglo a la ley, no comparece a juicio contestando la demanda, procesalmente lo que ocurre es que precluye su facultad de poder contestar la demanda e incorporar, ¿no es cierto?, al pleito los fundamentos de su tesis, ¿no es cierto?, de defensa, y que permitirían controvertir los fundamentos mismos de la demanda e incluso atacar el fondo de la pretensión deducida, ¿ya? De manera tal que no puede hacerlo con posterioridad, ¿ya? Luego, cuando analicemos el juicio ordinario de mayor cuantía, vamos a ver que probablemente a través de, en el juicio ordinario, como les decía yo, de mayor cuantía, al evacuar el trámite de la dúplica, ya que el artículo 311 lo permite, podría incorporar, ¿no es cierto?, ciertas alegaciones al debate, pues se permite hacerlo. Ya ha ocurrido o me ha ocurrido en ciertas oportunidades que, habiéndose tenido por contestada la demanda en rebeldía o habiéndose contestada la misma con una negación genérica de los fundamentos de la demanda, luego en la dúplica, que es uno de los trámites que establece el procedimiento ordinario de mayor cuantía, se incorporan, ¿no es cierto?, a la contienda ciertos hechos que no lo fueron, ¿no es cierto?, agregados al debate por el demandado en esa oportunidad, ¿ya? Esto sin perjuicio de lo que vamos a hablar en algún momento respecto de lo que la doctrina de la jurisprudencia ha entendido y que lo tenemos que ver a propósito de los actos jurídicos procesales, que en caso de no contestarse la demanda, es decir, dentro del plazo que establece el legislador, no podemos entender que haya una manifestación tácita del demandado en orden a aceptar los fundamentos de esta demanda, sino que, al contrario, lo que se ha entendido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia es que hay en esa actitud contumaz, ¿no es cierto?, el demandado de no contestar la demanda, es que niega genéricamente todos los fundamentos del libelo intentado en su contra. El libelo entiéndase por demanda, ¿ya? Este principio se manifiesta en casi todos los procedimientos, pero es en los procedimientos escriturados donde tiene una mayor relevancia
ya que es a través de la preclusión, ¿no es cierto?, que o es aquello que permite hacer avanzar el proceso. Las normas procedimentales, es decir, el Código de Procedimiento Civil establece a propósito de los distintos juicios de manera sacramental, ¿no es cierto?, las oportunidades, plazos, formalidades que deben cumplirse por las partes en determinada etapa del procedimiento, de manera que si no lo hacen, la contraparte de aquel que ha mantenido una actitud resistente a personarse en el juicio, debe pedirle al tribunal que, transcurrido el plazo establecido por el legislador, declare que ese trámite se tenga por evacuado en rebeldía de su contraparte. De esa manera, como les decía yo, y a propósito de este principio, lo que busca la preclusión es, en los procedimientos escriturados como el proceso civil, es que avance con un cierto orden, ¿ya? Bueno, se ha sostenido que la preclusión lógicamente opera en relación a las partes y no respecto al juez. ¿Y esto por qué? Porque ustedes me dirían, pero bueno, el juez tiene la carga de dictar sentencia, pero para que ustedes sepan primero, el plazo que tienen los jueces para dictar sentencia no es un plazo legal, ¿ya? Eh, es un plazo, es decir, no es un plazo fatal, perdón, es un plazo legal, sí, pero no es un plazo fatal, ¿ya? El legislador no establece ninguna sanción de carácter procesal, ¿no es cierto?, al juez que no dicta la sentencia dentro del plazo establecido por el legislador. Pero el hecho de que transcurra el plazo establecido por la ley para dictar la sentencia no lo exime del deber, porque recuerden que la labor que realiza el juez, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional es de carácter constitucional. Entonces, bajo la definición de jurisdicción dijimos que este era un poder deber. Entonces, lo que existe desde el punto de vista de la judicatura en cuanto a dictar la resolución final que resuelva el conflicto es un deber, ¿no es cierto? Todo lo cual no impide que en caso de que se incumpla este deber por el juez, que no es preclusión, como les decía yo, se pueda solicitar por una de las partes la aplicación de una sanción disciplinaria. Respecto a ese punto, los abogados tienen como herramienta la queja disciplinaria, que lo vamos a ver a propósito del análisis del recurso de queja y la queja disciplinaria en el estudio de los recursos procesales, ¿ya? Giovenda decía que la preclusión, ¿no es cierto?, por su medio, lo que buscaba el legislador era dar una mayor precisión y rapidez al desarrollo de los actos del proceso, a través de un cierto orden en el desarrollo del mismo. eh, Indicaba que la ley lo que hace es poner límite al ejercicio de determinadas facultades procesales con la consecuencia siguiente, es decir, que si no los ejecuta en la oportunidad señalada por el legislador, luego no puede, lógicamente, ejercitarla. ¿Por qué? Precluye, se extingue la posibilidad de hacerlo. Ciertas precisiones que tenemos que hacer sobre este principio de la preclusión, ¿no es cierto? Tenemos que recordar para esto que el proceso se va desarrollando a través de distintas etapas o estadios procesales que tienen el carácter de sucesivo y que se van cerrando para dar paso al siguiente. Así, como ustedes vieron, está la fase del conocimiento, la fase final de resolución y la de ejecución. Y en esta fase de conocimiento, eh, presentaba la demanda, contestaba la misma, sin perjuicio de la naturaleza de los procedimientos, lo que procede, ¿no es cierto?, con posterioridad en la regla general de todos los procedimientos que, fracasada la conciliación, el juez analiza si va a recibir la causa prueba. Entonces, concluido el periodo de discusión, la consecuencia lógica es que el juez o dicta sentencia, en caso de no existir hechos sustanciales pertinentes controvertidos, o definitivamente en caso de haberlo, ¿no es cierto?, dicta la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba. Luego de eso, damos inicio a otra etapa, que es la etapa probatoria, y luego, ¿no es cierto?, viene la etapa decisoria o final, ¿no es cierto?, que es la que busca cumplir con esta finalidad teleológica del proceso, es que el juez dicte esta sentencia que resuelva la cuestión sometida a su decisión, ¿ya? Pero en este concepto del proceso como una secuencia de etapas o estadios sucesivos, ¿no es cierto?, que se van cerrando para ir dando paso a otro siguiente, se conjugan dos principios. Primero, el avanzar, ¿no es cierto? Y el avanzar del proceso está dado por el impulso procesal de parte. Recuerden que o deben asimilar o vincular el principio de la preclusión
con el principio dispositivo, es decir, el proceso se mueve por actividad o iniciativa de las partes, ¿ya? Y con la otra cuestión que está vinculada a este principio es con el no retroceder, es decir, que en la medida que se va avanzando no se puede retroceder a un acto porque hemos pasado de la etapa y en caso de pedirse se vuelva atrás, la parte a quien afecta a ello puede pedir que se declare, ¿no es cierto?, por el tribunal la preclusión del derecho de su contraparte de solicitar un acto jurídico procesal o volver a una etapa procesal, ¿no es cierto?, que según el legislador en cuanto a sus plazos estaba extinguida. Ya esto no obsta, ¿no es cierto?, a que el procedimiento pueda volver atrás existiendo algún vicio de nulidad y que el juez determine que necesariamente debe regresarse a esa etapa para que se pueda dar cumplimiento al objetivo mismo del proceso y específicamente, ¿no es cierto?, el respeto al debido proceso, que es una imposición que impone la Constitución política. Couture definía la preclusión, y esto es una definición bien sencilla, como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Cuando veamos eh, los imperativos de conducta, vamos a tener que necesariamente hacer esta distinción entre lo que son las obligaciones procesales, los deberes procesales por otro lado, las cargas procesales y en este entendido, la preclusión, lo que importa según Couture es que existiendo una facultad procesal establecida por el legislador, por ejemplo, el de el demandado dentro del plazo para contestar la demanda de oponer alguna excepción dilatoria, si no lo hace, se pierde, se extingue o se consuma la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Y en este sentido cabe añadir, y tienen que recordarlo siempre, que la cosa juzgada, ¿no es cierto?, el efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias cuando se encuentran firmes, ¿no es cierto?, la cosa juzgada, ¿no es cierto?, produce la máxima consumación de la preclusión, porque incluso vimos en alguna clase que eh, existiendo un vicio en el proceso, específicamente por la vulneración de las reglas de la competencia, la jurisprudencia ha dicho que por una cuestión de certeza y seguridad jurídica, una vez dictada la sentencia definitiva, ¿no es cierto?, se extingue o precluye la posibilidad de alegar cualquier vicio en relación a estas reglas de competencia, incluso de competencia absoluta, que son lo mismo fueran de orden público, etcétera, sin perjuicio de lo que yo piense. Pero siempre la cosa jugada es la máxima consumación de cualquier vicio y en ese entendido es la máxima consagración de la preclusión como un principio, ¿no es cierto?, importante dentro del proceso civil. Una de las cuestiones que debemos también precisar que preclusión puede confundirse con la caducidad, ¿ya? Porque desde el punto de vista del derecho común, es decir, el derecho sustantivo, el legislador civil establece, y en general, legisladores de los códigos sustantivos establecen plazos para poder intentarse una acción, ¿no es cierto? Eh, y desde ese punto de vista, la preclusión está vinculado con instituciones propias del derecho procesal y la caducidad, ¿no es cierto?, con el derecho sustancial. Eh, entonces, no confundan caducidad, que es propio es como un símil, sería en palabra común la pérdida, extinción o consumación, ¿no es cierto?, de una facultad establecida por el derecho común, ya porque usted tiene la facultad, una vez que considere que se encuentra en la situación fáctica de una norma jurídica, de intentar la acción, ¿no es cierto?, que contempla, por ejemplo, el 1489 del Código Civil. Esto es la acción propia es decir, la acción resolutoria tácita, que va envuelta en todos los contratos bilaterales, según lo que señala ahí, siempre que no se cumpla por una de las partes lo pactado. Pero la preclusión, como les decía yo, está asociado a esta extinción por no ejercer una facultad dentro del plazo que establece la ley. Por ejemplo, no se presenta la lista de testigos dentro de los 5 días siguientes a iniciado el término probatorio. Precluye el derecho, no caduca, sino que precluye esa posibilidad, ¿ya? En cuanto a las fuentes de la preclusión, primero tenemos el transcurso del tiempo, ya que
como hemos visto, el legislador por regla general está señalando los tiempos y oportunidades para realizar eficazmente los actos jurídicos procesales con la finalidad de darle un curso progresivo. Eh, en este escenario, se ha sostenido que cuando el legislador señala un plazo fatal para la realización de algún acto, eh, significa que este necesariamente debe ejercerse en el lapso de tiempo que fija el legislador y en esa oportunidad, no en uno posterior, ¿ya? De manera tal que si no se realiza en ese plazo, esta facultad o no se ejerce esta facultad dentro del plazo que ha establecido el legislador para hacerlo, automáticamente, ¿no es cierto?, y de pleno derecho, precluye esta posibilidad, se extingue, ¿no es cierto?, eh, valga la redundancia, la posibilidad de efectuarlo en una oportunidad posterior. En caso de que el legislador establezca un término no fatal, es decir, no existe, ¿no es cierto?, un término, un plazo o oportunidad procesal para hacerlo, ya que no se señala, ¿no es cierto?, por el legislador la oportunidad para hacerlo. Acá, en este caso, lo que se requiere es que la contraparte solicite se declare la rebeldía de su contraria para hacerlo. Son muy excepcionales los casos en los cuales el legislador no establece términos fatales, la regla general es que se haga. Hay veces que los jueces establecemos ciertos plazos, ¿no es cierto?, no fatales, y en ese escenario lo que hace la parte es solicitar que se tenga por evacuado ese traslado y muchas veces, o lo que yo hago previo a ello, es establecer un plazo judicial dentro del cual la parte es combinada nuevamente a cumplir con algún trámite, lógicamente en relación a un acto del proceso que el legislador no ha establecido un plazo específico y que transcurrido este plazo que se otorga en días hábiles, yo procedo a tener por evacuado el mismo en rebeldía del demandado y dar curso progresivo a los autos, ¿ya? También este instituto se vincula con la realización procesal de actos incompatibles, y esto es por una cuestión de economía procesal y también con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias, porque en este caso estamos en la situación de una facultad procesal que conlleva necesariamente el abandono o preclusión de la otra, ¿ya? También se vincula con la ejecución o realización válida del respectivo acto, porque si este ya se realizó válidamente, normalmente lo que ocurre o trae como consecuencia que no pueda volver a realizarse ni ser rectificado con posterioridad. Por ejemplo, en el caso de las excepciones dilatorias deben oponerse todas ellas de manera conjunta en un mismo escrito y antes de la contestación de la demanda. Incluso hay demandados que en el mismo escrito oponen en lo principal las excepciones dilatorias y en subsidio la contestación de la demanda. La misma cuestión ocurre con las... Eh, Dejemos buscar el código donde lo dejé. Acá está. Con las excepciones eh, en el juicio ejecutivo, ya que el mismo Código de Procedimiento Civil le impone al ejecutado la obligación de poner todas las excepciones en un mismo escrito. Así lo dice el artículo 465. Todas las excepciones deben oponerse en un mismo escrito. ¿Ven? Entonces, de esa manera, ejecutado ese acto, ¿no es cierto?, de manera válida, no puede volver a ser, no puede ser, no se puede volver a realizarlo. Incluso si ustedes son demandados, es decir, son ejecutantes, o también en caso de ser jueces, observan que el ejecutado, ¿no es cierto?, en un segundo escrito eh, posterior, ¿no es cierto?, al que originariamente presentó oponiendo excepciones, pueden oponerse a ello conforme a la norma que yo le acabo de indicar. Y bueno, eso yo lo hago de oficio. Cuando presentan otro escrito, no le doy lugar porque ya se ha ejercido válidamente por la parte ejecutada la facultad, ¿no es cierto?, de que tenía para oponerla en defensa eh, de la ejecución que ha sido iniciada en su contra. Parece que se me cayó la hoja del código, estoy viendo la... Ya.
Eh, bueno, si el legislador nada dice al respecto, existen ciertos casos, perdón, hay ciertas situaciones particulares que tenemos que ver respecto a esto de la ejecución o realización válida de un acto, ¿ya? Existen ciertos casos en los cuales la ley puede permitir la rectificación o complementación de un determinado acto procesal, pero con ciertas particularidades, como ocurre en el caso de la rectificación de la demanda, ¿no es cierto? O ampliación de la demanda, ya que el artículo 261 indica, del Código de Procedimiento Civil indica que notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes. Entonces, en este caso, el legislador está permitiendo, ¿no es cierto?, que luego de realizado un determinado acto jurídico procesal, este pueda modificarse, ¿no es cierto? Y es un poquito una excepción a lo que acabamos de indicar. Pero, ¿cuál es la limitante que el legislador civil coloca, procesal civil coloca en este caso? Es que solamente puede hacerse hasta antes de la contestación de la demanda y la impone como carga al demandante que modifica, ¿no es cierto?, o rectifica su demanda, notificarla conjuntamente con la demanda al demandado. Dice, estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación y solo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda. Es decir, no, estamos en el caso en que no se ha notificado la demanda, el demandante la rectifica o amplía su demanda, pero en este caso tiene la obligación primero de notificar esta modificación o ampliación a su contendor, y el plazo para contestar la demanda no va a correr desde la notificación de la demanda primitiva, sino desde que se notifica esta ampliación de la demanda al demandado. ¿Ya? Por lo demás, si el legislador no dice nada, generalmente se pueden hacer ciertas modificaciones o rectificaciones, siempre que se efectúe dentro de un plazo que no está establecido por el legislador, pero se ha entendido que ello puede hacerse hasta antes de pasar a la siguiente etapa que establece el propio legislador, ¿no es cierto? Puede ocurrir que se pida, ¿no es cierto?, la realización de alguna diligencia dentro del proceso y eh, si bien puede no haber un plazo, pero lo que se impone por una cuestión de certeza es que el mismo sea antes de que pasemos a la otra etapa, ¿ya? Porque el procedimiento tiene que ir avanzando, pues, ¿no es cierto? El fin último del legislador, ¿no es cierto?, es que los procedimientos terminen lo más rápido posible para eliminar esta incertidumbre jurídica que existe en relaciones determinadas entre los sujetos que están en conflicto y que sometieron el mismo a la decisión del tribunal. Y reiterar que en la firmeza o ejecutoria de una sentencia, ¿no es cierto?, va a generar la máxima preclusión, salvo, ¿no es cierto?, el caso de la nulidad procesal por falta de emplazamiento, que incluso el propio legislador permite que sea promovida, ya dictada la sentencia, la etapa de cumplimiento incidental del mismo. Esta cuestión está reglamentada en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a las defensas que tiene el vencido en un juicio frente al cumplimiento forzado de una sentencia. Y esta norma dice que todo esto, es decir, la posibilidad que tiene el demandado, es decir, el que perdió, ¿no es cierto?, el juicio, que generalmente el demandado, ¿no es cierto?, el vencido, de oponer alguna de las excepciones que se contemplan en el 234, inciso primero, dice que todas estas facultades son sin perjuicio del derecho que tiene, ¿no es cierto?, o facultad que tiene el demandado de promover el incidente de nulidad por falta de emplazamiento, que se encuentra reglamentado en el artículo 80 del Código, cuando dice lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, que como ustedes ya sabrán es el que reglamenta la nulidad por falta de emplazamiento en el proceso civil. ¿Ya? En el caso de la eventualidad, guarda una estrecha relación con la preclusión, pues toma como referencia la fase del proceso y consiste en que si en determinada etapa
del proceso, ¿no es cierto? Una parte puede realizar varios actos procesales, debe llevarlo a cabo de manera simultánea y no sucesiva. Esto es que todos en el mismo lazo de tiempo deben realizarse y no uno primero y luego otro. Un ejemplo súper clásico es cuando el legislador establece la posibilidad que una determinada providencia o resolución puede ser susceptible del recurso de reposición con apelación en subsidio. La regla general es que los autos y decretos solamente puedan ser objeto de impugnación vía recurso de reposición. Y así lo establece el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto indica que los autos y decretos eh, pueden ser objeto de este recurso. Y la regla general es que no proceda la apelación en contra de este tipo de resoluciones, pero el artículo 188 establece la posibilidad que ciertos y determinados decretos sean susceptibles de reposición con apelación en subsidio. Es decir, el legislador da la posibilidad de reponer y en caso de que la reposición sea rechazada, que se conceda la apelación interpuesta de manera subsidiaria. ¿Cuáles son estos autodecretos? Que los vamos a ir viendo en su momento cuando analicemos resoluciones judiciales de manera genérica el sistema de impugnación. Son los autos y decretos eh, que ordenan trámites, cuando ordenen trámites necesarios para la sustanciación regular de, perdón, porque acá dice, el 188, los autos y decretos no son apelables, ¿ven? Ahí está la regla general, cuando ordenan trámites necesarios para la sustanciación del juicio, pero son apelables cuando alteren dicha sustanciación o recaen sobre trámites que no estén expresamente ordenados por la ley. Es decir, el 188 nos dice que es inapelable, si nos remitimos al 181 solamente procedería la reposición, pero nos dice que son apelables en caso que alteren la normal sustanciación del procedimiento o recaigan sobre trámites o diligencias no expresamente ordenadas por la ley, ¿no es cierto? Y en ese caso, indica este artículo, la apelación solo podrá interponerse con el carácter de subsidiario de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida. Entonces, en ese caso, lo que debemos entender, a propósito de la eventualidad, es que si usted quiere que el tribunal de alzada revise, ¿no es cierto?, en caso de ser rechazada la reposición, una resolución debe reponer y apelar en subsidio. Pero esta norma también le permite a usted solamente reponer. Pero, ¿cuál es la limitante? Que si se rechaza la reposición, luego no puede apelar subsidiariamente porque la ley dice esto debe ser una cosa en subsidio de la otra. ¿Ya? Entonces lo que está prohibiendo la ley es que primero se interponga la reposición para luego, denegada o rechazada esta, venga en un acto posterior la parte agraviada con la resolución judicial y plantee una apelación, ya que en lo cual no podría ser, pues el legislador ha establecido para ellos cierta perentoriedad en cuanto a la necesidad de que sean interpuestos de manera subsidiaria la apelación respecto a la reposición y en un mismo plazo, ¿ya? A los principios que ya, bueno, acá terminamos con el tema de la eventualidad y del principio de preclusión. De manera rápida, ver ciertos principios también formativos que son fáciles de entender. Primero, el de la oralidad, este es un principio que rige, ¿no es cierto?, todos aquellos procedimientos que se desarrollan íntegramente de manera verbal o oral, como son todos los procedimientos reformados, la justicia de familia, la justicia laboral, la de la penal, tanto en garantía como ante los tribunales de juicio oral en lo penal. Luego tenemos la escrituración, que es el principio rector en el proceso civil, el que impone, ¿no es cierto?, que todos los actos del proceso, eh, de todo acto del proceso debe dejarse testimonio, ¿no es cierto?, por escrito de ese acto, ¿ya? Es lo que normalmente ocurre. Pero también como un morigerante, que es una mezcla un poquito de la oralidad con la escrituración, es el de la protocolización. No obstante, tener un procedimiento que se desarrolla oralmente debe igualmente dejarse testimonio escrito, íntegro o resumido de ese acto en el proceso. Esto ocurre en el ejercicio de la judicatura civil, en la que, por ejemplo, a propósito del juicio
sumarios y los sumarios especiales, en las cuales el legislador civil, procesal civil, establece que el mismo oral siempre se deja constancia escrita de manera íntegra y resumida de cualquier acto del proceso, ¿ya? El orden consecutivo legal, ahora vamos a entrar a otra clasificación, el consecutivo legal, el discrecional y el convencional. El primero, es decir, el orden consecutivo legal, tiene lugar cuando cada una de las etapas, ¿no es cierto?, del procedimiento, incluso la organización de las distintas fases del mismo, se encuentra regulado por la ley procesal, en este caso, regla general en casi todos los procedimientos que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. El discrecional, a diferencia del otro principio, tiene cabida cuando es el propio órgano jurisdiccional el que regula cuáles van a ser los estadios o etapas, ¿no es cierto?, del procedimiento. Podría citarse a lo mejor el caso de un árbitro arbitrador, ¿no es cierto?, que en el compromiso se le otorguen las facultades, ¿no es cierto?, al juez árbitro para que fije las distintas etapas en que va a desarrollar el procedimiento. Y luego tenemos el orden consecutivo convencional, es decir, que son las partes, ¿no es cierto?, las que van a establecer las etapas del respectivo procedimiento. Y esto lo encontraríamos en los procedimientos tramitados, juicios tramitados ante los jueces árbitros y arbitradores, los cuales muchas veces las partes dicen en el compromiso que el juicio arbitral se va a tramitar conforme a las reglas, por ejemplo, del juicio ordinario, menos los escritos réplica y dúplica. La resolución que recibe la causa prueba va a ser notificada por correo electrónico y la sentencia se va a tener que dictar en el plazo mayor de 10 días, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa podría ser una situación del orden consecutivo convencional. Ahora vamos a ver los principios de la prueba legal o tasada, de libre convicción y la hazaña crítica. Esta es una cuestión que tenemos que retomar cuando analicemos de manera, o analicemos de manera genérica los sistemas de ponderación de la prueba, que está dentro del programa, pero valga decir que estos principios, ¿no es cierto?, van a inspirar los distintos procedimientos. El proceso civil, por regla general, está imperado, ¿no es cierto?, por el principio de la prueba legal o tasada, es decir, el legislador es el que establece los distintos medios de prueba, las oportunidades, el valor probatorio. Se dice que da más certeza, ¿no es cierto?, a los litigantes, ya que de antemano conocen cuál es el valor que obligatoriamente el juez debe dar al valor probatorio que se ha hecho valer. En cambio, esa sería la prueba legal o tasada. La libre convicción sería como una contrapartida, es una máxima libertad que se otorga, ¿no es cierto?, a los juzgadores, ya que el legislador no da criterios de valoración o ponderación de los distintos medios de prueba, sino que entrega, ¿no es cierto?, su ponderación al órgano jurisdiccional y a su discrecionalidad, quienes con absoluta libertad deciden si le dan o no valor a un determinado medio de prueba. En el caso de los jurados en Estados Unidos, que le ventilan toda la prueba, ¿no es cierto?, ellos pueden dar mayor o menor importancia a uno o más de los medios de prueba que se hacen valer en el juicio, y generalmente cuál es su decisión, dedito para arriba, dedito para abajo. Es decir, no, ellos no dictan sentencias, sino que solamente llegan a un acuerdo, ciudadanos, ¿no es cierto?, connotados de la sociedad norteamericana, que conforman este jurado y tienen que decir si la prueba sirve o no para poder justificar, acoger o rechazar la petición de una fiscalía o de un demandante, ¿ya? La sana crítica, por lo menos para mí, es uno de los medios de ponderación de la prueba que otorga un mayor grado de libertad al sentenciador, ¿ya? Porque no existen reglas particulares que uno deba respetar para valorar tal o cual medio de prueba y así dar por acreditado un determinado hecho controvertido en el juicio, ya que la única limitante que se impone por el legislador en el proceso civil es respetar las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, y en los procesos eh, reformados se incorporó, tratando el legislador de irse amoldando un poco a las nuevas tecnologías, el respeto a los conocimientos o principios científicamente afianzados, ¿ya? Se ha discutido en la doctrina cuál es el sistema más adecuado, como yo les decía, frente
a los principios de la seguridad jurídica y la verdad material, ¿ya? Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, el legislador tiende al criterio de la prueba legal, ¿no es cierto? Para que las partes, como les decía yo, de manera anticipada, conozcan cuál es el valor probatorio de cada medio de prueba, y eso ocurre, no sé, pues, en el artículo 384, número 2, cuando el Código de Procedimiento Civil dice que constituye en plena prueba la declaración de dos testigos contesten el hecho y las circunstancias esenciales, no tachados y dando razón de sus dichos, ¿ya? Eh, y frente a la prueba a la sana crítica, el de libre convicción o de jurado, como se llama en Chile, casi no existe. Yo no conozco muchos casos en realidad, pero sí están rigiendo sin contrapeso en el proceso civil la prueba tasada y en los procedimientos reformados la sana crítica, sin perjuicio que en el proceso civil existen ciertos procedimientos en los cuales se aplica la sana crítica, como es el de la ley 18.101, juicio sobre término de contrato de arrendamiento, ¿ya? Por eso se dice que en nuestro proceso civil en general lo que rige es un principio de prueba legal morigerada, ¿no es cierto? En el sentido que es el legislador el que establece valores mínimos ciertos y determinados de los medios de prueba, ¿ya? Con esto terminamos el tema de los principios del proceso y del procedimiento civil. Eh, Debemos iniciar, por ser muy relevante, el tema de los actos jurídicos procesales, que es un tema bastante largo, que hay que avanzarlo. Vamos, igual tenemos que reconocer que en este escenario vamos a tener que tocar muchas cosas del derecho común o derecho sustantivo y dejar reservado para una clase especial. Todavía no me dicen cuándo vamos a hacer una clase que les debo para poder estudiar o analizar los imperativos de conducta en el proceso civil, porque ahí vamos a tener que volver a retomar los conceptos de carga procesal, deber procesal y obligaciones procesales, ¿ya? Para que vayamos situando, vamos a retomar un poquito la teoría de Goldschmidt y de von Bülow, y en ese escenario poder hablar del principio de la buena fe procesal, entre otros, ¿ya? Son las 15:40, volvemos en 10 minutos más, ya para que se hagan un café y sigamos con la clase y empecemos lleno con los actos jurídicos procesales, ¿ya? Gracias.